Si me lo pueden poner la presentación, por favor. La palabra que el Señor puso en mi corazón para hoy día es sobre Oseas y Gomer, que tal vez ya sea una historia muy conocida, que tal vez ya la hemos escuchado muchas veces, pero pienso que es algo que el Señor nos quiere hablar ahora. Antes de empezar con la palabra en sí, vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo era el ambiente de la época cuando sucede esto de Oseas y Gomer? Eran los últimos 6 reyes de Israel que habían estado gobernando, eran demasiado malvados. Entonces los impuestos estaban demasiado elevados, estaban oprimiendo a los pobres, era gente idólatra y no tenía ningún respeto por Dios. Entonces el pueblo de Israel también había pecado contra Dios, estaban rebeldes, y se hace la comparación como una mujer casada que adultera, que adultera. La siguiente, por favor. Vamos al libro de Oseas, el capítulo 1, el versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Jehová estaba pidiendo algo, creo que muy complicado, muy difícil, a Oseas: que vaya y que se case con una mujer que era fornicaria. Y a raíz de eso, si ustedes leen la historia, tienen 3 hijos, los nombres de sus 3 hijos igual tienen un significado referente al pueblo de Israel. Y nos muestra, y lo que nos está diciendo este versículo es, de la misma manera que Gomer era una fornicaria y iba a adulterar contra su esposo, el pueblo de Israel también se prostituye, yéndose tras otros amantes, a los dioses cananeos, y dando la espalda por completo a Dios. La siguiente, en los versículos del capítulo 2, el versículo 5, 7 y 8 nos dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. En este punto, tanto el pueblo de Israel, que no agradecía a Dios por todas las bendiciones que tenían, de igual manera era con Gomer, porque ella decía: me voy con mis amantes porque ellos me dan más que su supuesto marido. Dice, ella no reconocía que el que le daba todo eso y por amor era Oseas. Y lo mismo era con el pueblo, porque ellos decían que eran los dioses, específicamente Baal, eran los que le daban todo lo que ella tenía. Pero después se da cuenta de que era su primer marido. Dice, me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces. Se da cuenta. A pesar de esto, a pesar de que nosotros, porque no ha sucedido solo con ella, ni solo con el pueblo de ese entonces, sino pasa también con la iglesia en general, y más específicamente con cada uno de nosotros, sucede lo mismo. Nosotros no aceptamos y no valoramos lo que Dios nos da, y pensamos que tal vez es por nuestro esfuerzo propio, o por nuestro trabajo, o no sé, diferentes circunstancias de afuera, y lo dejamos a Dios en último lugar. Pero a pesar de esto, Dios sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso, y de alguna manera seguiría buscando a su pueblo. Estaba buscando la manera de llegar a su pueblo, hasta el grado de colocar obstáculos en su camino, en ese camino de desobediencia que estaban llevando, para que ellos vuelvan a él. La siguiente. Antes de eso, como les decía, muchas veces las personas queremos regresar a Dios después de que ya hemos metido la pata.
después de que hemos visto que ya nos está yendo mal en el mundo y de que lo que estábamos haciendo, como estábamos viviendo, no nos está funcionando de verdad, ¿no? Por como dijo ella, voy a volver porque mejor me iba antes. A veces tenemos que esperar estar en una situación realmente muy complicada, muy difícil para volver a Dios. Queremos que la vida se nos ponga demasiado difícil para que la única solución que tengamos sea Él. Y yo les digo, no está mal alejarnos de Dios y después arrepentirnos y volver a Él. De hecho, eso está mucho mejor que rebelarnos contra Él en primer lugar, ¿no? Y estar orgullosos y no querer ni siquiera acercarnos. Pero es mucho mejor acercarnos al Señor, volvernos a Él en gratitud por la protección que nos da todos los días y no esperar que pase algo, que suceda algo para recién nosotros voltear la mirada a Él. Los versículos 14 y 15, y en realidad hasta adelante, solo vamos a leer esto, habla sobre la promesa de restauración de Gomer, y dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios estaba prometiendo algo aquí, llevarla al desierto. ¿Y para qué al desierto? Yo investigaba un poco y leía, decía un lugar donde no iban a tener distracciones. Iba a ser en el desierto, donde iba a estar solo Dios con ella. Y lo mismo pasa con nosotros, para poder comunicarnos directamente con Dios y cambiar todo lo que había sido un tiempo de sufrimiento, de dificultad, de dolor, por algo hermoso. Si ustedes continúan leyendo los siguientes versículos, es algo muy bonito. Él dice, y el pacto, y o sea, a pesar de todo, a pesar de la actitud mala, Dios está dando una nueva oportunidad. Dice, ok, vamos a iniciar de nuevo, vamos a hacer esto. Nosotros creo que sabemos muy bien, y ya de hecho que es en el desierto cuando Dios más nos habla. A veces, tal vez no literal, pero alguien decía, el silencio de Dios también es una respuesta. Y Dios va a utilizar esas malas circunstancias, esas malas experiencias que hemos estado viviendo, y va a sacar algo increíble de eso. Así como dice en Romanos 8:28, porque a los que le aman todo le obra para bien. Toda situación que nosotros vivamos, aunque duela, aunque lastime en ese momento, aunque no entendamos, siempre va a ser para algo bueno. Y no sé si han visto la película La Cabaña, pero hay una parte donde el papá, que ha pasado por situaciones muy difíciles, le dice a Dios, o sea, tú no haces nada por la gente, o sea, por cuando estamos sufriendo, ¿no? Y incluso le dice, tú abandonaste a tu hijo cuando estaba en la cruz, y como si él provocara ese dolor, y él le dice, no, yo no lo provoco. Y dice, ya, tal vez tú no lo provocas, pero tampoco lo detienes. Y sufrimos. Y ahí Dios le dice que Él era capaz del dolor en el que estamos sumergidos, de esa situación horrenda que podamos estar viviendo. Dios es capaz de sacar algo increíble, algo bueno de eso. Es solo confiar en Él, y sé que no es fácil, pero debemos hacerlo. Y dice que cuando termine ese tiempo, cuando renovemos nosotros ese pacto con el Señor, ya no va a ser como Él si fuera nuestro amo o solo un dueño. Va a ser como un esposo, va a ser una relación tan profunda, tan bonita cuando nosotros decidamos volver a Él. Porque yo no creo que exista alguien en este lugar que pueda decir, pero yo no peco, yo estoy bien, o yo no necesito. Creo que todos pecamos todo el tiempo y todos necesitamos de Dios. Y cuando nosotros reconozcamos eso y volvamos al Señor, vamos a iniciar una relación tan profunda, tan personal, así como la clase de relación que tan imperfectamente, pero del matrimonio es similar. Esa es la comparación que está haciendo. Ahora, en los tiempos de Oseas, la celebración de la fiesta del compromiso era algo más que solo un compromiso, era algo muy significativo. Era un compromiso de enlace, profundo compromiso de ambas familias para la relación
para el inicio de una nueva relación que va a ser permanente. Y Dios estaba prometiendo antes y nos está prometiendo ahora un nuevo comienzo, fresco, bien, no solo una reparación de lo viejo y cansado, sino algo completamente nuevo. La siguiente, por favor. Dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. El regalo más hermoso de bodas que creo que Dios nos da a nosotros como su pueblo, tanto en los tiempos de Oseas como en nuestros tiempos, es su misericordia y su gracia. El perdonarnos por las cosas que nosotros hacemos y el darnos una nueva oportunidad todo el tiempo. Aunque nosotros no tengamos ningún mérito, no lo merezcamos, Dios nos perdona y Él es el que nos hace aptos ante Él. No existe algo que nosotros podamos hacer, algo por ningún esfuerzo que nosotros hagamos para decir que merecemos la gracia y la misericordia de Dios. Él nos perdona porque Dios es Dios, punto. No es por nosotros, es porque Él nos ama y nos perdona y nos acepta y nos lleva a tener una relación íntima con Él. Esa relación tan bonita, como dice, te desposaré conmigo para siempre, a pesar de todo lo que había pasado. El Señor siempre busca la manera de hablarnos, de iniciar de nuevo. Sí, tal vez, no sé, debe renegar o se molestará con las cosas que hacemos, pero aún así nos da una nueva oportunidad. A veces nosotros no tenemos ni siquiera el ánimo de hablar con Él, y yo decía, no tengo ganas ni de orar, y mi líder era muy sabio y me decía: si no puedes orar, lee la palabra. Y aún en eso, aún cuando ni siquiera tú sientes las ganas de orar, de hablar, Dios aún así te habla. Y lees un versículo y Dios te empieza a revelar y te empieza a mostrar tantas cosas por amor a nosotros. La siguiente, por favor. En Isaías 54 dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Se dan cuenta? Dice, no está negando que a Dios le lastima las actitudes que nosotros tenemos, pero nos está dando una promesa que dice que misericordia eterna, que va a tener compasión de nosotros tan minúsculos que no merecemos nada, y Él extiende sus brazos de amor y nos da todo esto. Jehová tu Redentor, por un momento te abandoné, por un momento nos hemos sentido como que Dios no nos está escuchando, que Dios no está haciendo nada por nosotros, pero es por un momento, debemos esperar en Dios y Él va a obrar. De hecho, Él está obrando. El Dios que servimos nosotros es santo y Él no tolera el pecado. La palabra dice que ama al pecador pero aborrece el pecado. E Israel pecó, pero terriblemente, y Dios dice que tenía ira y decide castigarlo. El pecado nos separa de Dios, nos trae dolor, nos trae sufrimiento, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios nos perdona, Dios nos da una nueva oportunidad. En todas las historias que he estado leyendo
creo que el último mes siempre es lo mismo, y lo mismo les decía a los pres todo el tiempo. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer. A veces nuestro orgullo no nos deja, pero no, yo estaba haciendo las cosas bien, yo estaba bien, ¿por qué? ¿Por qué? Pero debemos ser humildes y reconocer, ok, entonces algo no estaba haciendo bien, y pedir perdón. Está el caso de Nehemías, cuando está la destrucción de los muros. Él, cuando ora, le dice al Señor: hemos pecado contra ti. Nos hemos, incluye a todos, no dice ellos han pecado, sino yo. Dice hemos. Ese es el primer paso. Y en el versículo 9 del capítulo 1 de Nehemías dice: no importa si su dispersión ha sido hasta más allá de los cielos, los voy a volver a traer. Es lo mismo ahora. No importa hasta dónde hayamos llegado, qué hemos hecho, primero es arrepentirnos y Dios va a empezar a obrar. Dios va a empezar a obrar en tu dolor, en tu sufrimiento, porque cuando nos alejamos de Dios sufrimos. Nos duele, nos lastima las cosas, pero tenemos una promesa tan linda del Señor, que su misericordia dice: con grandes misericordias te recogeré. Estamos botados, casi muertos, y viene el Señor y nos levanta de nuevo. Hay otro versículo que igual se refiere al remanente, a este remanente que queda, y dice: como mamá, como la mamá de los pollitos, los agarra, así los tengo bajo mis brazos. Así es el amor de nuestro Dios. Y nosotros a veces permitimos que nuestro dolor, nuestro sufrimiento, o nuestro orgullo, o el que nos que nos estuviera yendo bien, y lo dejamos de lado a Dios, porque nos olvidamos de Él. Y a Dios le duele, tal vez le molesta, depende de las actitudes que tengamos, pero es por un momento, y Dios nos levanta de nuevo. No importa si hemos caído 10, 20, 15, 20 veces, Dios va a estar dispuesto a levantarnos nuevamente. La siguiente, por favor. Esta es la Biblia del lenguaje sencillo, ¿sí? El versículo 1 al 3 dice: Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Y luego le dije a ella: ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Oseas tuvo que pagar un precio por recuperar a Gomer. Y no sé, yo pienso que tal vez eso se ha dado a que como Gomer se fue tras otras cosas, tal vez estaba, con su amante, dice, ¿no? Tal vez ha tenido que vender incluso como una esclava o algo para poder vivir. Y sea cual sea el caso, Oseas la compró, aunque por una cantidad tal vez ni siquiera muy grande, la tuvo que comprar. Gomer ya no valía nada para un montón de personas, era una adúltera que estaba siendo vendida como si fuera un objeto. Pero Oseas la amaba así como el Señor amaba a su pueblo en ese tiempo, y así como nos ama a nosotros hoy. Y como les decía, no importa lo bajo que caigamos, Dios siempre está dispuesto a comprarnos, a redimirnos y a levantarnos otra vez. Así como Oseas pagó el precio por ella, el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros. Muchas veces cuando yo me sentía decaída, triste, venía la pastora y me decía: no te pongas así, tú vales un Cristo, tú vales la sangre de Cristo. Dios ha muerto, ha derramado su vida en esa cruz por cada uno de nosotros. A veces nos sentimos sin valor o menospreciados. Tratamos de llenarnos con cosas de afuera, de concentrarnos
en tantas cosas que no valen la pena realmente. Yo hablaba con alguien en algún momento y le decía, siento que he perdido mi valor, igual como mujer, como persona, siento que ya no valgo nada. Y viene Dios y te dice, yo he muerto por ti y te amo. Y decía algo que igual el Señor me hablaba y me decía, ¿crees que me sorprenden tus debilidades? ¿Crees que para mí es sorpresa lo que te cuesta, lo que no te cuesta? Él nos ha creado, Él nos ha formado. Decía, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Hay un audio muy bonito que es como que está hablando Dios y se recuerda cuando estaba hablando con Jesús y estábamos decidiendo qué color de ojos te íbamos a poner, cómo iba a ser tu cabello, cuánto ibas a medir, quiénes iban a ser tus padres. Dios lo tenía todo tan planificado para cada uno de nosotros. Así era su amor. Y Él sabe las cosas que nos cuestan hacer, tal vez las cosas a las que nos cuesta renunciar también, pero aún así nos da la oportunidad. Él está dispuesto, como les decía, a comprarnos. La siguiente. Ya casi en el último capítulo de Oseas, en el capítulo 14, versículos 1 al 4, dice: vuelve hoy, Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Les he dicho, todo este dolor es temporal, todo este sufrimiento, toda esta prueba se va a acabar, no va a ser eterno, va a terminar. Y dice, mi ira se apartó de ellos, ya nos ha llegado la prueba, hemos sufrido, o tal vez estamos sufriendo ahorita, pero tengamos la certeza y la convicción de que no es para siempre. En ti el huérfano alcanzará misericordia, dice, perdonaré su rebelión. No podemos decir que no nos hemos rebelado, porque lo hacemos, pasa algo y dudamos de Él, no confiamos, no cumplimos lo que está en su palabra, el de estar gozosos en las pruebas, o el de la paciencia, no sé, tantas cosas que no cumplimos, pero a pesar de eso, el Señor nos dice, los amaré de pura gracia, mi ira se apartó de ellos. Vamos a leer un versículo más, no está en la presentación, pero está en Tito. Si tienen sus Biblias, van a buscar. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, se dio a sí mismo por nosotros. Él se ha entregado en esa cruz por amor a nosotros, para redimirnos a nosotros de nuestras tribulaciones, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, para purificarnos, para santificarnos. En nosotros está el decidir, el resto ya lo ha hecho Cristo. Yo les decía a los chicos, ustedes tomen la decisión y va a ser Dios mismo el que va a empezar a obrar en ustedes, el que va a empezar a trabajar. Solo necesita que nosotros demos el primer paso. Cuando nosotros les decimos al Señor, Señor, he pecado, he fallado, pero quiero iniciar de nuevo, el Señor no te va a decir, bueno, no por ahora, ya es tarde. Aún tenemos tiempo. Pero la hermana Bea hablaba esta mañana en el devocional y nos hacía ver que ya estamos cerca, el tiempo del Señor ya está cerca, la segunda venida. Entonces no nos podemos dar el lujo de caer. Y obviamente Dios nos va a perdonar, pero no sabemos cuándo va a venir. Lo que quiero decir es que hasta este punto hemos caído muchas veces,
pues nos levantaremos ahora y con más fuerza, dispuestos a luchar, a serle fiel a nuestro esposo. Así, de la misma manera como Oseas cubrió con su manto a su esposa, a Gomer, con ese amor, a pesar de que ella se había ido con otros, de que ella le era completamente infiel, aún así él va y Jehová le pide: ámala como él amaba a su pueblo. Nosotros somos igual. A veces nosotros nos ocupamos de cosas tan superficiales, de mironearnos con el resto, de juzgar, tal vez, de criticar, o de cosas que tal vez pasan a segundo plano. Pienso que debemos ahora poner nuestros ojos en Jesús, nada más. Amén. Nada más. El resto de las cosas va a venir por añadidura. El Señor va a hacer, el Señor va a mover. Nosotros tenemos que empezar a confiar en Él, tener la convicción. Yo ayer igual decía, tenemos que tener la convicción, la seguridad de en quién estamos creyendo. Porque a veces dudamos y estamos en un problema y sentimos que nunca va a terminar, o no sé, nos sentimos mal y empiezan a pasar tantas cosas. Personalmente yo de la nada entré de nuevo en una depresión la semana pasada, y les contaba ayer a los chicos que hablaba con un amigo y me decía: ¿por qué? A ver, o sea, yo estaba con una crisis. Yo le decía: ¿pero por qué estoy haciendo esto? Estoy estudiando, ¿pero te gusta? Y yo, no, o sea, en mi cabeza no sabía qué responder. Me dice: ¿pero por qué lo haces? Y yo: porque el Señor ha abierto las puertas y el Señor no me ha dicho que haga otra cosa. Y yo no quiero dar un paso sin antes escuchar la voz de Dios que me diga qué tengo que hacer. Y esa persona me decía: pero Dios no va a bajar y te va a decir tienes que hacer esto. Y yo me ponía a pensar y decía: sí puede. Yo creo en un Dios que ha abierto el mar en dos para que su pueblo pase por el medio. Yo creo en un Dios que ha revivido muertos. Yo creo en un Dios todopoderoso que ha hecho milagros antes y que lo va a volver a hacer. Y depende de la confianza que nosotros tengamos en Él, de la fe que nosotros tengamos en Él. Nosotros lo encajonamos a Dios, como que, pero encomenda tu camino al Señor. Pero es que el Señor, ¿qué sabe? No sabe, no está haciendo nada. Nos rayamos, nos altercamos contra Dios. Pero Dios tiene la potestad de hacer cosas que nosotros no podemos imaginar. Cosas que hasta ahora, porque la Biblia dice, cosas mayores haremos nosotros. A veces pensamos que lo que ha sucedido antes se ha quedado ahí, que no va a volver a pasar. Pero en realidad la palabra dice que en estos tiempos las cosas que podemos hacer ahora van a ser más grandes que las de antes. ¿Por qué no sucede? Por nosotros. Porque no somos capaces de confiar completamente en Él, de renunciar un 100%. Y decías que cómo no va a pasar eso si nosotros no podemos ni siquiera a veces ayunar un día, no podemos, nos cuesta orar. Estoy hablando, o sea, empezando por mí, no podemos orar ni 5 minutos. La gente de antes iban al monte y estaban 40 días, 40 noches en ayuno, en oración, buscando del Señor. Depende mucho también de nosotros y que demos el primer paso. Hermanos, yo quiero que tengan la seguridad de que si ustedes oran a Dios, que si reconocemos en este momento que hemos pecado, que hemos fallado, Él nos va a perdonar. Y va a ser un nuevo inicio. Y cantábamos una alabanza que decía, es Jesús quien venció en la cruz. Y decía el resto de la canción, nada es difícil para ti, nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. ¿Por qué no puedo, no sé, pasar esta prueba? Tal vez porque realmente no estamos confiando en Dios. Debemos tener fe, les decía. Confiemos en el Señor. Nada es imposible, nada es difícil. Amén.
Dice la palabra, si tuvieras fe como el granito de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete de aquí a allá, y pasaría. Pero a veces ni siquiera no estamos tan firmes que ni siquiera le podemos decir a una persona, Dios está contigo, porque nosotros tampoco lo sentimos a veces. Tenemos que empezar a meternos más con Dios, tenemos que empezar a buscar más de Dios. El Señor está cerca, su venida está cerca, y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, gente dispuesta a renunciar a sus comodidades, a sus gustos, a su carácter, porque creo que eso es lo más difícil, el morir a nosotros mismos. A ver, Él viene y pasa algo y dice, pero yo soy así, y punto. No podemos decir yo soy así. Nosotros tenemos que moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. ¿No que al Señor no le ha costado morir en esa cruz? La palabra dice que Él sudaba sangre, o sea, era tal su desesperación. Él le pide al Señor y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. No es fácil. Entonces, no porque no te sea fácil el dejar de hacer algo o hacerlo, significa que no tienes que intentar. Tenemos que intentar. Yo ahorita les decía hace rato, nada de lo que hagamos va a ser para merecer, o sea, nos va a dar la capacidad de exigirle algo a Dios. Sin embargo, el esfuerzo, el haber dado el primer paso, la disposición que nosotros tengamos hace la diferencia. Entonces, nuestro esposo, nuestro marido es nuestro hacedor, es el Jehová, Rey de los ejércitos, un Dios todopoderoso, sobrenatural, capaz de hacer tantas cosas por amor a nosotros. En Salmo, si no me equivoco, dice, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Hay que pedirle al Señor que nos limpie. Entonces, toda la historia que hemos visto, pienso que es de mucha esperanza, que a mí me ha levantado el ánimo mucho y espero que a ustedes también, de que no importa lo que hagamos, porque hay muchas personas que no viven lo mismo que tú y, no sé, como que te bajan el ánimo, no te entienden, y te hacen sentir mal, como que lo que estás haciendo está mal, está mal, está mal. Y no te crees ni siquiera capaz de hablar con Dios porque sientes que no lo mereces, que realmente estoy haciendo las cosas mal, o Dios no me va a perdonar. Pero Dios dice que Él nos perdona y que nos va a levantar, que nos va a desposar con Él para siempre. ¡No! Creo que seguir hablando y redundar más en lo mismo, ese era el mensaje de hoy, de aliento, de amor. No quiero predicar, sí, hemos visto que Dios que tiene ira, ¿no? Dice que se enciende su enojo por un momento, pero no es para siempre. Todo ese dolor que hemos vivido ya ha terminado y Dios está dispuesto a redimirnos nuevamente, de llevarnos bajo sus brazos, el cargarnos y decirnos, hijitos, todo va a estar bien. Esto no ha terminado aquí. Vamos a levantarnos juntos y vamos a luchar nuevamente. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor.